Ya, ¿se ve ahí? Sí, Perfecto. Vimos cómo hacer esta familia, vimos cómo hacer distintos tipos de geometría para hacer las formas, y vimos cómo ligarla a los planos de trabajo para darles, aplicarles parámetros que permitan modificarlas. Vamos a ver un par de puntos más. Primero, los parámetros que vimos fueron de distancia. También existen otros tipos de parámetros. Vamos a ver dos ahora, que son de material y de sí o no. Entonces, cuando uno hace por ejemplo, acá un parámetro. Si hago ese parámetro y lo ligo a un ancho, ese parámetro tiene es un tipo de parámetro, ¿ya? Porque yo puedo definir un valor, hay distintos tipos de valores, ¿ya? Hay un valor que es una longitud, que es básicamente un número real, que puede ser 1, 1,5, 1,55, 1,552 y así, ¿ya? Que es distinto, por ejemplo, al número de instancias. Si yo hago una mesa que tenga una cantidad de sillas, no pueden ser 2,5 sillas. Tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5 o 0. ¿Ya? Eso es un entero. Número real, número entero, distinto. También hay otro tipo que es, que en inglés se le llama bool, que es un valor sí o no, que cuando ustedes vean ahí bool se refiere a eso, que son estos. O sea, es una definición que tiene dos opciones, es binaria. En este caso, si está basado en plano o si no está basado en plano. Eso es no, eso es sí. Que en otra instancia puede ser 0 o 1. Eso es un bool. Y hay otros tipos, por ejemplo, el material. El material de un elemento, ¿sí? A lo mejor se fijaron que cada cuerpo geométrico que yo genero tiene un valor material. Y el material puede ser añadido a un parámetro, ¿ya? Yo no he creado ninguno, pero vamos a hacerlo ahora. Y hay muchos otros tipos de valores que no nos vamos a meter, pero es bueno saber que existen. Y uno los puede ver. eh, Cuando uno crea un parámetro, nuevo parámetro, le pone un nombre y todo, y aquí le pregunta dos elecciones, o tres elecciones de categorías. Primero, la disciplina a la que corresponde, que común, dice common, esos son los básicos de distancia, de entero, lo que les dije recién, ¿ya? Y cada subespecialidad tiene parámetros especiales. Por ejemplo, eh, cuando yo mido la presión del aire, la atmósfera, en ingeniería se usa un valor, una unidad de medida especial. Si yo mido la velocidad, se usa una unidad de medida especial, ¿ya? Que es compuesta. Si yo mido la- ustedes usan harto temas de voltaje, carga, todas esas cosas no son comunes, ¿ya? Entonces, para esas cosas tienen que poner aquí eléctrico. Y el eléctrico tiene todos esos valores posibles. Todos esos no son valores en realidad, son tipos de valores, ¿ya? Es distinto si yo pongo 1000 pesos a 1000 amperes. Porque cuando yo tenga que, si yo no tuviera que hacer nada con ese valor, puede ser, puedo pensar que el signo peso es una A y son amperes. Pero en el momento que tengo que multiplicar por otro valor, que muchas veces no es de la misma unidad, eh, por ejemplo, amperes por amperes, por poner un caso, o amperes por megawatts, no sé. No sé si estoy diciendo cosas que tienen sentido eléctricamente, pero me refiero a que no siempre son, las multiplicaciones nunca no siempre son lineales, ¿no? Por ejemplo, la velocidad es metros partidos por segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces, si yo multiplico eso o divido eso por metros partidos por segundo, no se produce un valor erróneo. Entonces, es súper importante
definir el verdadero tipo de valor. Ya. Lo que les decía. Pueden elegir ahí la disciplina, que en este caso vamos a hacer en Common, nomás. Común. Después nos vamos a meter vamos a ver eso en el curso, datos eléctricos. Pero por ahora común. Y esto es súper importante, el tipo de parámetro. Estos son todos los tipos de parámetros que permite Revit. ¿Ya? Y esto tiene que ver con cómo el programa está escrito, está programado. ¿Ya? Entonces tenemos texto, por ejemplo, un mensaje que diga un equipo que diga la marca, por ejemplo, Mitsubishi, por ejemplo. Eso es un texto, que yo lo puedo cambiar. Podría elegir que eso fuera un parámetro que pudiese cambiar. Integer es entero, seguramente ahí les dice entero. O sea, 1, 2, 3, 4 hasta puede ser infinito, o menos infinito. Pero siempre tiene que ser entero, o sea, puede ser 1 o 2, pero no 1,5. Number es un número real, que eso es como un valor genérico, que no está ligado a un uso. Por ejemplo, si yo lo quiero dejar abierto eso, el número. No se me ocurre en qué ocasión, pero en realidad yo nunca lo he usado, pero porque siempre uno trata de asemejarse lo más posible a lo que va a ser. Por ejemplo, si son distancias, length, largo. Así. Ya, pero el number es un número real. O sea, puede ser 1.2, 1.23 o 1 por 10 elevado a menos 5. Puede ser cualquier número tan alto o tan bajo. El length o largo se refiere a distancias, básicamente. No puede ser, esa de la diferencia en realidad, no puede ser negativo. Length. Área también son áreas, superficies. Volumen, ¿se entiende? Obviamente cada uno de estos tiene su unidad de medida. Por ejemplo, las cosas que yo defino como length, lo largo, están en metros o pulgadas o pies o unidades de medida de largo. El área en metros cuadrados o pies cuadrados. Así. Volumen, ángulo, pendiente, moneda, currency, densidad, tiempo, velocidad, dirección de página web, porque yo podría al producto ponerle un botoncito ahí que diga, o una dirección que diga al vendedor, que eso se usa en las familias de Revit, o quizás que me lleve un manual del producto, sería útil. Material, ese lo vamos a usar. Imagen se refiere a una foto, básicamente. Si no, que ese es un bool. Y texto multilínea, que eso es otro tipo de texto. Y family type se refiere a cuando eso lo vamos a ver también, que dentro de una familia yo puedo cargar otra familia más chiquitita y que el parámetro me dé a elegir el valor, un tipo de esa familia. Por ejemplo, si yo hago un horno, o no, si hago una puerta, y la puerta puede tener varias opciones de manilla, según distintas líneas o marcas, yo puedo cargar todas las marcas y dejar abierto el parámetro para que el usuario elija la manilla. De todo esto desde dentro del proyecto, no dentro de la familia. Ya. Entonces, esos son los tipos de parámetros. Y group es para agrupar nomás, eso no tiene incidencia en el dato. Lo único que hace es que cuando yo lo veo en el proyecto, por ejemplo, aquí pongo, si le pongo datos o dimensiones, lo que va a hacer es que en el proyecto, cuando yo cuando yo vea ese parámetro, lo va a poner en ese título. En este caso no está data aquí. Por ejemplo, aquí está data. Entonces ese parámetro me va a aparecer ahí, en data. Y eso tiene la razón de poder encontrarlo rápido, ¿no? Porque son tantos parámetros que a veces se pierden. Ya.
Entonces, veamos un par de tipos de valor. Material, por ejemplo, yo quiero hacer que la tapa del horno se le pueda definir un material. Entonces, yo le podría definir acá en material los 3 puntos y elegir, por ejemplo, vidrio. El problema es que ese material no me va a quedar modificable, entonces en el proyecto va a ser siempre vidrio. Entonces yo puedo decirle acá con el puntito, el cuadradito gris, que tienen muchas cosas acá, elegir un parámetro. Y si no está el parámetro, lo creo acá abajo. Crear, pongámosle, yo siempre hago esto, que se lo recomiendo también, ponerle un prefijo a los parámetros, porque así uno sabe si lo creó uno o venía de antes. Material, puerta. Ese parámetro va a ser de tipo o de instancia, pongámosle de instancia, para que se pueda cambiar de instancia a instancia. Y si se fijan que aparece bloqueado la disciplina y el material, porque ahora, porque el parámetro tiene que ser de material. Como empezamos de atrás para adelante, o sea, dijimos un elemento que es un material, definimos y creamos un parámetro en base a esto, el parámetro tiene que ser de material, no puede ser de largo o de entero o sí o no. Y aquí lo único que puedo elegir es si es de tipo de instancia o dónde está agrupado, que podría estar agrupado en otra parte. Pero dejémoslo ahí en materiales. Ok, ok. Guardar. Cargar. Ya, mira, aquí el parámetro está más en costos. Pongámosle el ancho de 400. Ahí sí. Ya. Entonces ahora mi familia, cada instancia me aparece el parámetro en Materials and Finishes, el parámetro que yo puse. Como es de instancia, me aparece en cada una y no me aparece acá en tipo. Y yo le puedo asignar el material que yo quiera. Vamos a ponerle un material distinto. Algo que se note, a ver. Es como una madera. Ahí está. Entonces, ese es distinto a ese. Y ya estoy personalizando la instancia. Pero si yo cambio, la gracia de que sea de instancia es que si yo cambio ese material, lo cambié y no pasó nada con el resto. Entonces yo tengo que elegir cuándo necesito que sea de instancia y cuándo de tipo. Por ejemplo, si fuera un cambio eh, más estructural, por ejemplo, el tipo de enchufe, que todos los tipos del equipo van a mantener el mismo tipo de enchufe, tengo que ponerlo en tipo. Y así. O si son valores técnicos que se mantienen, no sé. Ahí yo tengo que decidir eso. Ok, esos son los parámetros de material. Ahora veamos otro. Em, también yo podría haber hecho eso desde acá. Podría haber puesto aquí material y aquí puedo elegir que sea de material. Común, común, material. Es exactamente lo mismo. Ya, pero vamos a crear otro. Vamos a crear uno de sí o no. Va a ser de tipo, de instancia también. Tiene manillas. Se llama. Entonces va a definir si el equipo tiene manillas o no tiene manillas. O se ven las manillas o no. Va a ser común. Y este va a ser sí, no. Yes, no. Agrupar en visibilidad. Ok. Entonces me aparece un cuadro de chequeo que tiene la opción sí o no. Pongámosle que sí. Y ahí tengo una sola manilla. Entonces ahora yo le puedo decir a esta geometría en su parámetro visible, que por defecto aparece sí. Le puedo decir
que esa visibilidad esté manejada por el parámetro tiene manillas. ¿Ok? Guardar, sobreescribir, cargar el proyecto. Entonces ahora, esta instancia, cada instancia tiene un parámetro visibilidad, un parámetro tiene manillas dentro de la categoría visibilidad, que me permite prender y apagar la manilla. Entonces, para un artefacto en el cual a veces necesito una cosa, a veces necesito otra, puedo ahí ir seleccionando uno a uno. También podría hacerlo para los tipos. Por ejemplo, puede haber un tipo que tenga más complejidad que otro, y ahí en ese tipo apago algunas cosas y en el otro las prendo. Ya. Y por último, cada geometría yo le puedo definir el nivel, qué pasa en tal nivel de detalle en el proyecto. Porque sabemos que el proyecto tiene 3 niveles de detalle. ¿Ya? Coarse, medium, fine. O sea, en castellano, como dice, fino, eh, medio y... No me acuerdo cómo dice en coarse. Bajo, medio y alto. Bajo, medio, alto. Ya. Entonces, a veces quizás se han fijado que los elementos de Revit que vienen ya del programa, si yo le cambio esto, por ejemplo, nivel bajo, las bandejas se ven como una línea. ¿Y por qué hace eso? Porque el programa lo definió así desde el inicio y no se puede cambiar. Es un valor que viene de fábrica y no se puede modificar. El programa está hecho para que no se pueda modificar. Pero acuérdense que las familias externas, la gracia que tienen es esa. Entonces yo puedo modificar cómo se comportan. Así que yo le puedo decir a esta familia que el nivel bajo haga tal cosa, el nivel alto haga tal cosa y así. Eso vamos a hacer. Vamos a decirle que nivel bajo, y esto se sobrepone a los parámetros sí o no, todas esas cosas. Hay que tener como una... Ahí se empieza a complejizar un poco esto, porque a veces uno puede dudar por qué no se ve tal cosa, por qué si se ve esto. Hay que tener en cuenta todos esos factores que influyen. Entonces yo le voy a decir que esos dos elementos, que son más de detalle, voy a modificarle su visibilidad y gráfico. Y voy a decirle que solo se vean en detalle alto, muy alto. ¿Ya? Y me los pone aquí en gris. De hecho ahí se ve con borde gris. Guardar, cargar. Y ahora se ven, ¿cierto? Pero si yo bajo el nivel de detalle a medio, no se ve. Entonces eso me puede servir para hacer familias que se adapten adapten su peso a lo que yo necesito. Por ejemplo, puedo hacer una familia de enchufes. De hecho aquí hay. Esa familia es bastante compleja. Tiene una caja, tiene cilindros por todos lados, tiene un botón y tiene un conector. Entonces, si yo tengo acá como es una casa bien pequeña, puedo cargar toda la geometría que quiera y los computadores como son ahora permiten trabajar. Pero si tengo un hospital entero o un aeropuerto entero, probablemente no voy a querer hacer eso porque va a ser demasiado pesado. Y dependiendo del computador que tenga, a lo mejor tengo un súper buen computador, pero lo más probable es que se quede pegado porque es demasiada geometría, básicamente. Además, hay que pensar que no es la única disciplina. También tengo que incluir las otras disciplinas para trabajar, para ir esquivando las cosas. Así que lo que se hace es que yo le defino a las familias la geometría completa que necesito
y, por ejemplo, a cada uno de estos, bueno, esta está como otra familia en realidad. Ahí. A cada una de estas geometrías pequeñitas, yo le puedo ir diciendo si aparece o no aparece en qué nivel de detalle. Entonces yo le podría decir a una familia que tuviera una caja grande que representara el tamaño completo, eh, y aparte tenga la geometría de la tapa y cada uno de los conectores. Y ponerle que en detalle fino se me muestre todo, pero en detalle bajo me muestre solo la caja básica, que es un paralelepípedo, que los paralelepípedos no ocupan tanta memoria. Lo que más ocupa son los cilindros, porque son más caras. Eso, para eso sirve eso. Y al mismo tiempo puedo decirle que también me elija en qué tipo de vista voy a verlo. Si se ve en planta, si se ve en el frente, elevaciones de frente, o si se ve en las elevaciones laterales. Entonces, yo podría hacer que, por ejemplo, en planta no se vea y en las elevaciones sí. Y eso me sirve en el caso de los enchufes, todo lo que va en el muro, me sirve bastante, porque en planta yo no quiero que se vea la geometría, yo quiero que se vea el símbolo. Pero en elevación quiero que se vea la geometría. Ahí ustedes tienen el poder de decisión de qué es lo que se ve, con qué nivel de detalle se ve. A lo mejor igual quieren que se vea un símbolo en elevación, quizás. Ya, pero para poner el ejemplo, en planta no se ve y en elevación sí. ¿Cuál fue la puerta? Digamos, la puerta y la manilla. Y solo al mismo tiempo todo se ve solo en elevación, en detalle fino. Cargamos, sobreescribimos. Y aquí está. Ya, primero no estoy en detalle fino, así que no se ve. Voy a prenderlo y se ve en todas las instancias. Sin importar el color, el material que yo le definí. Una cosa es el material y la otra es la visibilidad. Yo podría ponerle un material súper transparente, pero igual se va a ver el borde. Ya. Y esto es una vista 3D, así que la vista 3D siempre se ve en la geometría por por esa modificación de valor, se ven siempre. Pero si vamos a una planta, ahí la puerta no se ve. Debería verse ahí por rango de vista, pero no se ve. Y si voy a la elevación, una elevación lateral, ahí la puerta sí se ve. No se ve la manilla porque no alcanza en el rango, me parece. Claro, no alcanza. Y se ve. Y en elevación frontal también. Ya, esos son algunos valores que quería mostrarles de parámetros. Nivel de detalle, sí o no, y material. Ya, ahora vamos a hacer un ejercicio. Les voy a mandar un link. Esperemos un segundo. ¿Estoy en reunión? El plástico de Luciano, el polvo. ¿No sabía dónde está? Parece que está en el auto. Debe estar en la- O si no, en la parte de abajo del coche.
Ya, entonces les envié un link donde sale un equipo eléctrico y la idea es que lo hagan. Ese es el ejercicio. Pueden simplificarlo un poco, yo lo hice aquí. Ya, por lo general lo que uno hace cuando genera familias es que simplifica la geometría, obviamente, porque si no sería muy pesado y demoraría mucho. Entonces lo simplifiqué en las partes que se note lo que es, básicamente. En realidad cuando uno hace una familia, lo que hace es que ve el objetivo que tiene. El objetivo es que se note que es lo que es, ya que se distinga. Y si necesito calcular algún volumen o algo así, que ahí hago preciso la geometría. Por ejemplo, si estuviera haciendo que puede ser un estanque de agua, del cual necesito calcular el volumen exacto. Ahí tengo que hacer la geometría precisa, con la pendiente y todo. Pero en este caso no voy a sacar volúmenes de acá. Ya, entonces aquí lo que hice fue extrusiones hacia un lado, extrusiones hacia arriba, y aquí hice un barrido, varios barridos que generan ese marco. Y después le asigné, la idea es que le asignen color, parámetros de color, para diferenciarlo, y parámetros de sí o no. Por ejemplo, pueden hacer que se vea o no se vea esa tapa, y depende de lo que alcancen a ustedes a hacer para probar lo que aprendimos.